Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pía Castro. Chile afronta a partir de este lunes un incierto escenario político marcado por el difícil diálogo sobre cómo continuar con el proceso de cambio de la Constitución tras el aplastante rechazo en el plebiscito al texto sometido a consulta el domingo. Los detalles. El rechazo ganó en todas las regiones de Chile. Boric se comprometió de inmediato a impulsar un nuevo proceso constituyente que tocará a los legisladores dirigir. La actual Carta Magna, elaborada en 1980, sigue vigente, aunque la mayoría de los votantes, líderes y políticos y organizaciones sociales coinciden en que el país quiere una nueva constitución. Liz Truss, 47 años, se ha convertido este lunes en la nueva primera ministra del Reino Unido tras haber ocupado la cartera de Exteriores durante el último año. Y Alemania pide perdón 50 años después del atentado de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, aceptando su responsabilidad por los fracasos que acompañaron esa terrible tragedia. Con la nueva Constitución, Chile hubiese pasado de ser uno de los países más conservadores de América Latina a uno de los más progresistas. Quizás se intentó cambiar demasiado, quizás fue un voto contra el gobierno, quizás fue la campaña de desinformación que se vivió en Chile estos últimos meses. La realidad es que la ciudadanía allí ha rechazado la nueva Constitución. La magnitud de esta derrota ha tenido dimensiones épicas en el país. Una de las preguntas es ahora que tendrán que responder los analistas será por qué el texto redactado por el órgano más democrático de la historia de Chile, paritario, con escaños reservados para pueblos originarios, con independientes, no ha sido respaldado por la ciudadanía. La nueva Constitución habría convertido a Chile, uno de los países más conservadores de América Latina, en uno de los más progresistas. El proyecto incluía un nuevo catálogo de derechos sociales como la legalización del aborto o la paridad de género en el gobierno y acentuaba la plurinacionalidad indígena y protección medioambiental. Usamos tanto un estallido social donde todo el mundo exigía cambios, los políticos, el gobierno, la vida que llevamos, la salud, la educación, y perdimos. Para la mayoría de los chilenos, la propuesta construida por constituyentes electos iba demasiado lejos. Creo que quien redactaron la Constitución no lo representaban para nada, no, en serio. Sí, te puedo asegurar que sí tienen que haber cambios, indudable que van a haber cambios. Entonces, pero necesitamos una buena Constitución, una Constitución que nos representara a todos, por favor. El apruebo se impuso en apenas 8 de los más de 340 distritos electorales, un rotundo fracaso para el presidente Boric, quien fuera líder del movimiento estudiantil y partidario del cambio constitucional. Como presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos. Boric aseguró que la transformación que comenzó en 2019 con masivas protestas en todo el país no se detiene y convocó una reunión con partidos del Congreso para iniciar un nuevo proceso constituyente. Pero por ahora el país conserva la misma ley fundamental vigente desde los tiempos de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Nos vamos ahora a Santiago de Chile. Allá está nuestro enviado especial, Johan Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuáles han sido finalmente las principales razones por las que los votantes han dicho no a la nueva Constitución? Sí, una de las principales razones que me decían los chilenos este fin de semana cuando conversaba con ellos era que hubo revanchismo, Pía, decían, en la convención constitucional encargada de redactar la nueva Constitución, que no hubo la pluralidad, la participación de todas las fracciones políticas como se esperaba, sino que fue una convención constitucional que tuvo una marcada tendencia de izquierda y otros sectores no se sentían realmente representados. Hubo varios escándalos que salpicaron a la
convención durante todo el proceso, y eso también le restó credibilidad. Y me decían también que había algunos aspectos que no estaban claros. Por ejemplo, el tema de los derechos a los indígenas era algo que causó mucho debate, el hecho de que se les otorgara el derecho a gobernarse a sí mismos, a tener su propio sistema de justicia. Esto para muchos no quedaba claro, la interpretación era ambigua, y decían los que se oponían al proyecto de constitución que esto le restaba soberanía a Chile. En cualquier caso, también el hecho de que el presidente Gabriel Boric hubiera hecho campaña abiertamente por el apruebo en algún momento fue tan rotundo su apoyo que muchos terminaron haciendo un vínculo entre la gestión del presidente Boric y el proyecto de constitución, de manera que el plebiscito de ayer no solamente era un apruebo o rechazo a la nueva constitución, sino también un apruebo o rechazo a la gestión del presidente. ¿Y cuál será la hoja de ruta ahora y qué diferencias puede haber en este camino que se va a tomar? La hoja de ruta no está clara, Pía. En la tarde de hoy el presidente Boric ha anunciado una reunión con los distintos factores políticos del país, y de allí deberá surgir algo mucho más claro que permita prever entonces cuáles serán los próximos pasos a seguir, pero parece haber un consenso general entre los distintos partidos y el gobierno nacional en que el proceso constituyente debe continuar para darle cabal respeto al primer plebiscito, que fue el que originó todo este proceso en el que llegamos ayer, que es el plebiscito de 2020, en el que los chilenos votaron a favor de redactar una nueva constitución, de manera que, para darle respeto a esa decisión popular, pareciera que hay un consenso de que el proceso constituyente debe continuar. Ahora, los términos, los plazos, las formas que adquirirá ese proceso es lo que no está claro todavía. Algunos dicen que se deberá elegir una nueva convención constitucional o asamblea constituyente, que deberá entonces redactar una nueva constitución. ¿Partirá esta desde cero o tomará como base el proyecto que fue rechazado ayer? Eso no está claro todavía, pero lo cierto es que el consenso general, como te decía, Pía, es que el proceso debe continuar. Muchísimas gracias por estas aclaraciones desde Santiago de Chile. Y de Santiago nos vamos rápidamente a Brasil, porque un magistrado de la Corte Suprema de este país suspendió el alcance de varios decretos del presidente Jair Bolsonaro que facilitan el acceso a armas y municiones a los brasileños. La medida cautelar fue tomada tras las peticiones de diferentes formaciones políticas para prevenir el riesgo de un aumento de la violencia ante las elecciones presidenciales de octubre, que han polarizado como nunca al país. Brasil celebra además este miércoles su Día de la Independencia, con varios desfiles y actos multitudinarios en los que se teme que haya altercados. Con esta decisión judicial solo podrán poseer armas de fuego quienes demuestren efectiva necesidad, y solo podrán adquirirse por motivos de seguridad pública o defensa nacional. Y nos vamos ahora a Reino Unido. La hasta ahora titular británica de Exteriores, aquí la ven, Liz Truss, tiene 47 años y ha sido elegida como líder del Partido Conservador británico y será a partir de ahora la nueva primera ministra de Reino Unido. Esta designación se produce 2 meses después, recordemos, de la renuncia del ahora ex primer ministro Boris Johnson. Ante una espiral inflacionaria de aumento de precios y de costo de vida, la economía británica será el primer reto que deberá enfrentar la nueva primera ministra. Y queremos conectar rápidamente, y allí lo ven, con Fernán González, que está en Londres. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Liz Truss dijo que trabajará en 2 frentes: la factura del gas y la electricidad y el suministro energético. ¿Esto es lo que preocupa? Así es, y mucho. La tarea principal y más inmediata de Liz Truss es cómo ayudar a los británicos a enfrentar el aumento de los precios del gas y electricidad. La nueva primera ministra no ha dado detalles de cómo lo hará, y se cree que hará un anuncio en ese sentido en los próximos días. La medida que se considera más probable es el congelamiento de los precios a los niveles actuales, lo cual costaría unos 100.000 millones de libras esterlinas al erario público. Es una cifra colosal, pero no hacerlo significaría que millones de familias británicas estarían en la disyuntiva de no poder pagar sus cuentas, o incluso, lo que es peor, no poder usar la calefacción en este invierno. ¿Y cuáles son las críticas que se le hacen, que ya son muchos, porque hay un gran porcentaje de políticos que creen que ella no es la adecuada? Así es, los críticos de Truss cuestionan sus ideas para enfrentar la crisis. Preguntan si es sensato aumentar la deuda del país
que actualmente equivale al 100% del Producto Interno Bruto, para financiar el congelamiento de los precios del gas y la electricidad. Esto porque la nueva primera ministra está en contra de aumentar los impuestos incluso a las compañías que lucran con los altos precios de la energía. En general, hay dudas en la población sobre la capacidad de Truss para enfrentar este urgente problema. Según una encuesta publicada hoy, un 67% de los británicos tienen muy poca o ninguna confianza en que Liz Truss podrá resolver la crisis del alto costo de la vida. Incluso el mismo sondeo indica que la mayoría no considera que Liz Truss es mejor que Boris Johnson. Muchísimas gracias desde Londres por este análisis. La Unión Europea ha firmado este lunes un acuerdo con Ucrania para liberar otros 500 millones de euros de ayuda para los desplazados internos y para el sector agrícola del país, anunció este lunes en un comunicado la Comisión Europea. Este anuncio coincidió con la primera visita del primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, a Bruselas, después de que la Comisión concediese a Kiev el estatus de país candidato en junio. Ucrania ha pedido que la adhesión a la Unión Europea sea inmediata para protegerse de la avanzada de Rusia sobre su territorio, pero las instituciones europeas han dejado claro que la adhesión al bloque es un proceso que podría tomar más de una década. Bueno, nos vamos ahora a la actualidad económica con Paco Furio. Gracias, Pia. El lunes los precios del gas en Europa se dispararon en un 30% respecto al viernes. Los países de la Unión están luchando contra las consecuencias de la decisión rusa de cortar el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 hacia Alemania, anunciada en la tarde del viernes por una supuesta fuga de aceite. Esta suspensión indefinida del flujo ha llevado a que los futuros para el mes de noviembre alcancen los 290 euros por megavatio hora. El canciller Scholz insiste en que Alemania logrará atravesar el invierno prescindiendo del gas ruso, pero Europa necesita renegociar sus suministros energéticos. Y para saber más sobre el corte de gas ruso a Europa y sus consecuencias, conectamos ahora con Diego Rivera, investigador asociado del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Muchas gracias, señor Rivera, por atendernos. Europa tiembla por la suspensión indefinida del flujo a través del gasoducto Nord Stream 1. ¿Qué alternativas tiene el bloque europeo para salir de esta crisis energética? Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por la invitación. Sin duda, estamos simplemente en la peor crisis energética global en por lo menos 40 años y esto le está pegando por lo menos en el corto plazo de manera muy fuerte a Europa. Yo te diría, Paco, que en el corto plazo, dado que es la peor crisis, no hay salidas fáciles. El gas afecta, digamos, de dos maneras principales. Una, el uso directo del gas, por ejemplo, en procesos industriales, calefacción en el invierno, que eso va a ser muy importante, y por otra parte para la generación de electricidad. Entonces, las opciones que veo yo en el corto plazo es diversificar suministros, pero eso tiene una limitación de opciones. Hay alguna producción por ahí que se puede aumentar en Holanda, dentro de Europa, se puede importar por otros suministradores por gasoducto, pero igual con una limitación. Noruega, Azerbaiyán, Argelia son opciones de ello, y también por gas natural licuado, GNL. El problema ahí es que hay poca abundancia a nivel global, es un mercado bastante apretado, y hay un tema también de restricción de infraestructura, tanto para importar, regasificar ese gas y luego para transportarlo a través de Europa por gasoducto. Del lado de la demanda me parece que es donde se ofrecen más opciones, y ahí lo que se puede hacer es reducir el consumo mediante medidas de eficiencia energética y campañas de reducción de este combustible. En el largo plazo me parece que hay más opciones, pero como acelerar la transición energética, aumentar la generación a partir de energía renovable y nuclear. Pero en el corto plazo vemos que está más bien la opción del lado de la demanda. Y más brevemente, por favor, los países del G7 quieren poner límites al precio del gas. ¿La decisión de Rusia les ata las manos o les da carta libre para hacerlo? Paco, yo creo que ninguna de las dos. Me parece que las manos de Europa ya están atadas a Rusia, y lo que yo veo es que, como el documento mismo lo dice, hay bastantes límites en eso, y un riesgo principal que es que si se trata de imponer un límite a los precios, entonces Rusia puede efectivamente cortar el suministro por completo por los 3 gasoductos que hasta ahora son opción.
¿Y cómo se pueden bajar los precios? Eso está muy difícil también, Paco. En el corto plazo estamos viendo que esto responde a un esquema de demanda y oferta, y dado que no vemos que vaya a haber un incremento sustancial del lado de oferta, sino incluso que se reduzca más por parte de Rusia, entonces lo que nos queda es que se reduzca la demanda. Esa es la única manera que yo veo en la que se pueda reducir los precios reales del gas natural. Sin embargo, lo que sí pueden hacer los gobiernos y empresas es que los consumidores finales, sobre todo en los que son más vulnerables, los hogares con menos recursos, puedan tener algún esquema de subsidio o de apoyo que sea diseñado cuidadosamente por parte de los gobiernos de la Comisión Europea y diferentes empresas. Pero esa es la única manera que veo. Va a ser un invierno complicado, Paco. Pues muchísimas gracias, Diego Rivera, desde Nueva York. Gracias a ti, a la orden. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, liderados por Rusia y Arabia Saudita, acordaron un pequeño recorte de crudo a partir de octubre para impulsar los precios. La decisión de reducir la producción en 100.000 barriles diarios golpea duramente las esperanzas de los países importadores, sobre todo tras el incremento en los precios del gas. Con esta decisión, los ministros de la alianza de la OPEP dejan claro que van a impedir que el precio del barril caiga por debajo de los $90. Ana Nieto, ¿qué hay detrás de este recorte de producción? Bueno, Paco, este es el primer recorte en un año y en realidad es revertir las 100.000 barriles que la OPEP dijo que añadiría a la producción el mes pasado tras las conversaciones que tuvo el presidente de Estados Unidos con Arabia Saudí. No es mucho, porque no era mucho que añadir, tampoco es mucho que restar, sobre todo cuando la OPEP ni siquiera llega normalmente a sus cuotas, pero es una llamada de atención, porque como decías, lo que no se quiere es que el precio del barril caiga por debajo de los 90 o de los $100, como ha ocurrido en las últimas semanas, y todavía sigue por debajo de los $90 en el caso del WTI, que es el barril de referencia aquí en Estados Unidos. Con esto, el fundamento del recorte por parte de la OPEP es que hay una alta volatilidad y que hay muchas incertidumbres. Con esto último se refiere a la incertidumbre sobre el crecimiento global, sobre todo el de China. China es el mayor importador de petróleo del mundo. Su economía está viéndose muy, muy afectada por la política del cero COVID. Ahora mismo hay más de 60 millones de personas en varias ciudades confinadas y no se ve un fin a esta crisis. También hay un problema con respecto a la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con Irán para el programa nuclear. Arabia Saudí y Irán no son los mejores amigos y Arabia Saudí teme que la producción de Irán llegue al mercado y bajen irremediablemente los precios del crudo, algo que los saudíes no quieren. Y lo que todos nos preguntamos, Ana, ¿qué significa esto para los consumidores, para nuestros bolsillos? Pues que tendremos que abrirlos más. Cuando Biden pidió a Arabia Saudí subir la producción, la intención era poner una presión a una partida de las más importantes que tenemos para medir la inflación. Un componente fundamental de la inflación son los precios de los combustibles. En Estados Unidos el alivio se había notado en las gasolineras desde mediados de junio, cuando se alcanzó el tope del precio de la gasolina. Desde entonces ha ido bajando y se está notando en la inflación. La inflación bajó en julio y posiblemente haya bajado en agosto. Pero la inflación preocupa en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, no solamente en Europa, porque además de ser muy alta, llega cuando además hay una desaceleración económica global. Esta es una crisis con muchas aristas y esto es algo que no vamos a dejar de ver de momento. Para Estados Unidos, además, cuando quedan 2 meses para las elecciones de medio término, es una muy mala noticia para Biden. Y para Europa, que además paga en dólares cada vez más caros, significa que el frente energético no se cierra. Gracias, Ana, desde Nueva York. Y dejamos ahora la economía de lado. Más noticias, Pia. Exactamente, volvemos aquí a Alemania, donde estamos emitiendo este noticiero. 50 años después de los atentados terroristas en los Juegos Olímpicos de Múnich, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier ha pedido oficialmente perdón a Israel por la gestión de los acontecimientos por parte de Alemania. En los ataques, recordemos, 11 miembros del equipo israelí en 1972 murieron después de que militantes palestinos asaltasen su recinto en la Villa Olímpica en Múnich. En una ceremonia de conmemoración a las que asistieron los familiares de las víctimas, el presidente federal admitió que Alemania falló en la protección de los atletas israelíes. Una disculpa que llevaba medio siglo gestándose.
Alemania reconoce por fin que no supo proteger a los 11 deportistas olímpicos israelíes asesinados por terroristas y su mala actuación posterior a la tragedia. Como jefe de Estado de este país y en nombre de la República Federal de Alemania, les pido perdón por la falta de protección a los atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich, así como por la falta de esclarecimiento posterior y por el hecho de que pudiera suceder lo que sucedió. Es mi deber y mi necesidad reconocer la responsabilidad de Alemania, aquí y ahora y para el futuro. El discurso de Steinmeier fue un momento importante para las familias de las víctimas, que habían amenazado con boicotear la ceremonia tras luchar durante décadas por una indemnización justa del gobierno alemán. Pero poco antes del aniversario, las dos partes acordaron un paquete de compensación de 28 millones de euros. Una de las supervivientes, Anki Spitzer, leyó una carta dirigida a su marido André, maestro de esgrima y una de las víctimas de la masacre. Nunca dejaré de hablar de ello para que nunca más vuelva a suceder y para que los responsables paguen el precio. Por favor, perdóname, André, por haber tardado tanto. Aunque por fin, después de 50 años, hayamos alcanzado nuestros objetivos, al fin y al cabo, sigue sin estar y nada cambiará eso. La Orquesta de Cámara Judía de Múnich interpretó emotivos interludios entre los discursos del presidente de Israel, Isaac Herzog, y otros altos cargos alemanes que se hicieron eco de las disculpas del presidente Steinmeier por el papel de su país en la masacre. Y tras las palabras hubo un minuto de silencio mientras se mostraban fotos de las víctimas. Aunque murieron hace 50 años, los seres queridos dicen que el dolor y la memoria siguen ahí. Cambiamos de tema. En Canadá, la policía informa de que ha sido encontrado muerto con heridas no autoinfligidas uno de los sospechosos del asesinato de 10 personas el pasado domingo en una comunidad indígena en la provincia de Saskatchewan, en el centro oeste del país, contra el hombre sospechoso del ataque con arma blanca pese a una orden de detención. El país está en shock por lo que ha sucedido el domingo. Las autoridades instaron a los residentes de esta zona a estar atentos y tomar precauciones. La policía sugirió que algunas de las víctimas podrían haber estado en la mira de los atacantes, mientras otras fueron agredidas de forma aleatoria. El primer ministro Trudeau calificó los asesinatos de horribles y desgarradores. Bueno, y les contamos que este lunes comenzó en Francia el juicio contra 8 acusados por su participación en el ataque terrorista de Niza en Francia en 2016. 86 personas murieron cuando un camión conducido por un islamista radical arrolló a la multitud que celebraba la fiesta nacional francesa, la toma de la Bastilla. Nuestra corresponsal Luisa Lu habló con un testigo presencial. Advertimos a los espectadores ahora que nos están viendo que este informe puede contener material sensible. El Paseo de los Ingleses, lugar paradisíaco. Se tornó en un infierno aquel 14 de julio de 2016. Patrick Prigent, policía municipal que ese día no trabajaba, se salvó de milagro del ataque terrorista. Lo que ocurrió es que yo estaba bajo una pérgola demasiado baja para que el camión la atravesara. Además, había algunas palmas que estaban en medio también. Sin saberlo, estaba en un lugar seguro y pude seguir el recorrido del camión. Los que estaban a mi izquierda murieron y quedaron aplastados. Fue espantoso. Mi cerebro borró los gritos de la gente y el olor a sangre. Me encerré en una burbuja de protección. La muerte pasó a mi lado sin verme. Esa noche un ciudadano tunecino de 31 años mató a 86 personas e hirió a más de 400. Cuando el camión se detuvo, el oficial Prigent se acercó a la playa a buscar a algunos amigos con los que había estado departiendo. Los encontró ilesos, pero solo físicamente.
Desde ese día me pregunto por qué sigo vivo y no muerto como los demás, y me siento culpable por ello. Mi vida se ha vuelto una lucha. Siento que debo estar agradecido por cada nuevo día. En mi trabajo como policía municipal ya no patrullo, solo hago trabajo de oficina. El más mínimo ruido, hasta el de un patinete detrás de mí, me provoca pánico. Me he vuelto hipersensible. Es como si tuviera una serpiente en mí que a veces muerde y me hace llorar. Prigent asegura que las ceremonias conmemorativas y las estatuas como esta, que recuerdan a las víctimas, le ayudan a sentirse menos solo en su dolor. El juicio que empieza puede ser muy importante para superar el trauma. Él es solo uno de los 900 demandantes. Quiero respuestas, por ejemplo, a la pregunta sobre qué estuvo haciendo el atacante durante media hora en que no estaba vigilado. Necesito saber eso para poder construir mi resiliencia personal y espero que los jueces condenen a esa gente con dureza por lo que hicieron. Este juicio es también un lugar para que las víctimas contemos nuestra parte de la historia y lo que supone para nosotros. Es otro capítulo que ayudará a sanar. El oficial Prigent dice que no será capaz de superar jamás las imágenes de aquella noche. Sin embargo, está empeñado en que el horror no le robe la luz a su vida. Bueno, veamos otras noticias que también son importantes en el día de hoy. El gobierno alemán anunció un plan para retrasar el desmantelamiento de 2 de las 3 últimas centrales nucleares en activo. Estaba proyectado que ambas fueran cerradas a mediados de 2023. Sin embargo, ahora quedarán en situación de reserva en caso de que sea necesario utilizarlas este invierno para estabilizar la red eléctrica del sur del país. 2 diplomáticos rusos han muerto en Kabul en un atentado suicida contra la embajada rusa que ha dejado además varias víctimas mortales. Según fuentes policiales, el atacante fue reconocido por los guardas de la embajada rusa que le dispararon cuando se acercaba a la puerta. Allí había largas colas para obtener visados. La organización terrorista Estado Islámico reivindicó durante la tarde de este lunes el atentado. La novia del hombre acusado de intentar asesinar a la vicepresidenta argentina fue detenido el domingo en Buenos Aires, informó la policía. Brenda Uliarte, de 23 años, será interrogada después de que la justicia determinase que estaba en el lugar de los hechos el jueves cuando Fernando Sabac Montiel, de nacionalidad brasileña, intentara disparar con un arma contra Fernández. Y hasta aquí las noticias. Muchas gracias.